¿Cómo está? ¿Por qué te digo? Oye, no quería que escuche hacer eso. Empezar una cosa poco. Algo suave. Pero humano, tengo de energía así más. A las 8:30. No es como cuando lo lees, pasa ¿Después no hay clase? ¿Listo? ¿Podemos? no, no, ¿Hoy día? no, no, se lo puede leer. Dice, estimado principal, consejo con el segundo informe informativo de fuerza mayor, aún lunes solo habrá con clase de complemento de cálculo. Se suspende las clases de ingeniería. Sí. Hoy día las 10 de la noche. Después somos de cada partido con el ¿Quién se conectó? Ah, bueno, sí. Ah, no. Les traje algunos programas, pero los que le faltan yo lo voy a subir a la DECA, así que bueno, más o menos cómo vamos a evaluar. No sé si me alcanza con... De ahí lo puedes compartir por ahí. Por ahí. Pues solo en términos de la evaluación, tal como ven en su programa, ¿cierto? Lo importante, antes de todo, vamos a hacer un WhatsApp del curso. Siempre manejo esa metodología para que cualquier comunicación sea más mediática, ¿eh? Material que podemos compartir. No sé quién puede ser administrador, cualquiera de ustedes, para que creamos un grupo del curso ahora, ¿sí? Así también es práctico, ¿eh? Por eso. Así que me agreguen. ¿Ah? Sí, bueno, Felipe. Pero no tengo Entonces, ahí va a ser la información netamente del curso, ¿verdad? ¿Sí? Y es bien práctico porque cualquier material también se comparte con los compañeros aquí, ¿eh? Esa es la idea. Entonces, veamos un grupo ahí ahora. Sí, se lo ocurre. Eso. Entonces ahí podemos compartir también el programa ahora, así que sea más mediático. Entonces el programa que los estoy comentando les pedí a ustedes más o menos según el programa oficial, 2 certámenes y 5 tests. Pues aquí son 2 certámenes. Adelante. Aquí están los porcentajes.
Las fechas ya lo tienen ahí, lo pueden compartir en el WhatsApp, si no están sobre la pura evaluación que les interesa. Entonces aquí hay un certamen 1, certamen 2. Entonces aquí estamos el 30%. Está en términos de los resultados. Y promedio de test. ¿Qué número es ese? 30%, ¿cierto? Okay. Y aquí hay 5 tests, ¿cierto? Eso segundo es un 30%, ¿cierto? Ambos son 30. El 2, 3, 5. Entonces, tal como ofrece el programa, de los 5, solo 4 de los mejores, ¿cierto? Se elimina una nota. Entonces, por eso que es bueno ponerlo un promedio y después si uno quiere ponerlo en el sistema se quedan 4 ahí, ¿sí? Entonces, uno lo puede dividir también para que puedan ya mirar su nota provisoria, porque si le pongo un promedio aquí irá hasta el final, ¿entiendes? Pero cada uno lo va a tener su nota mediante, ¿eh? Entonces son cuestiones de y el 10% que falta, ¿cierto? Exactamente nos pide lo que es asistencia más trabajo. ¿Sí? La asistencia más o menos bien flexible, digamos, a veces por trabajo uno no puede asistir, sí, pero se justifica de todas maneras. Y lo que sí los trabajos ya, digamos, pueden ser individuales o grupales. ¿Sí? Y lo que también estoy haciendo en esta última tendencia, digamos, la participación de grupo. Por ejemplo, en algunos tests a veces lo hago individual y grupal a la vez. Por ejemplo, si tomo 2 preguntas, tomo en general una cierta cantidad de tiempo, digamos, la parte individual y otra pregunta en grupal, para que un poco también nos familiaricemos entre nosotros. Pero siempre es bueno medir, digamos, el parte individual y parte grupal. Pero ahí voy diciendo en qué test va a ser grupal, que no, pero es la tendencia, para que ojalá tengamos su 30% casi completo. Esa es la idea. Y además, si complementar con los trabajos, que es el 10%. O sea, en este tipo de preparación para el certamen, ¿cierto? Más o menos un 40% que es lo razonable. Eso le fijamos de esa forma y las fechas. Las fechas de los test le fijamos más o menos, como son en promedio 4 meses, uno por mes, así, para que no sea muy cargado. A veces doy trabajo aquí en clase y lo voy anotando como trabajo y ustedes lo están poniendo, digamos, como parte del trabajo, lo voy indicando también, y algunas guías de ejercicio que también les voy a dar para que ¿qué más? Hay una bibliografía básica que es justamente, miren, de todas las referencias que les han dado ahí, tengo que actualizarlo porque lo que pasa es que el tema es varias variables, ¿cierto? Y muchas de las temáticas son como prerequisitos, cuando le van a ver, por ejemplo, la referencia al final, ¿cierto? Entonces hay un libro que yo voy a trabajar con ese libro para que me sigan también en la temática, ¿cierto? La primera referencia que aparece, entonces, este es de cálculo en varias variables. Entonces, es la primera referencia que aparece ahí, ¿sí? Lo que dice funciones trascendentales, creo que aparece, ¿sí? Al final, la básica, por favor. ¿Profesor? Sí, dígame. ¿Me llama guías? ¿Ah? ¿Me llama guías? No tengo justo, por eso que no sabía cuántos estudiantes, pero después lo podemos pasar lo podemos fotocopiar para el grupo del WhatsApp y ahí lo vamos a tener inmediatamente, ¿les parece? Y aquí ya no sé cómo va la creación del grupo. ¿Cómo va?
Da igual. Y ahí dice trascendentales de entrada. Cuando ustedes lo buscan en este libro, el autor, que es Stewart, tiene como un cálculo 1 y cálculo de varias variables. ¿Sí? Entonces tienen que tener cuidado cuando lo va a buscar. ¿Sí? De hecho está libre y no sé si después lo voy a... lo que voy a trabajar también con la plataforma de DECA. Ahí voy a poner el material. Este es como más práctica para subir material de información, ¿cierto? Lo voy a subir este texto que como está libre, yo creo que lo puedo subir, no hay problema con ver ese lector. Pero voy a trabajar con este libro porque es bien didáctico para ustedes y también voy a intentar hacer unas notas de clase también en función de lo que yo voy escribiendo en función de lo que voy a hacer en la clase. ¿Sí? No sé si alguna preguntas genéricas o complementarias pueden hacer antes de empezar. ¿Sí? El curso, digamos, para ustedes es algo nuevo, ¿cierto? Obviamente porque funciones en varias variables, lo que ustedes ya conocen, es llevarlo al cálculo que ustedes conocen. Voy a hacer un poquito de, más o menos, de escenario donde se ubica este curso. ¿Cuáles son en realidad los requisitos? O sea, lo que ustedes ya mínimo deberían saber de este curso, ¿cierto? Obviamente, como están en varias variables, digamos, este es el cálculo diferencial, o no sé con qué nombre lo conocen ustedes, con cálculo 1, me pueden rectificar ahí, por favor. Los cursos que vieron ahí, lo que tiene que ver con derivadas. Sí, ya. Entonces, desde derivada de funciones a una variable, ¿cierto? Una variable. ¿Sí? En sentido, en contexto matemático, la notación que uno usa, ¿cierto? Una función que va de su respectivo dominio, pero vive de R a R. ¿Sí? Aquí es R dimensión 1, dimensión 1. ¿Sí? Entonces eso ustedes ya conocen, ¿cierto? Y el cálculo 2 sería el cálculo integral, ¿sí? O sea, a veces lo hacen uno solo, yo no sé cómo lo hacen en su carrera ustedes. Cálculo integral. Que sería el cálculo 2, ¿cierto? En términos de nombres, yo no sé cómo lo vieron ahí. ¿Sí? Pero también funciones de R en R. ¿Sí? Aquí también la notación que uno usa, ¿cierto? Es la notación que puede ser indefinida o que puede ser. Eso ustedes ya lo conocen, ¿cierto? ¿Sí? No. ¿No? Entonces hay que tener cuidado. Hasta derivar. Hasta derivar. Entonces hay que tener cuidado porque aquí dice, según su programa, si ustedes ven, ¿sí? Integrales dobles y triples. Entonces hay que tener cuidado con eso. Son jóvenes. Pero como todavía está. Entonces hay que reprogramar un poquito lo que dice el programa en sí. ¿Sí? Si ven ahí, calcula varias variables. ¿Sí? Entonces hay que tener. Pero con esto de aquí, al cálculo diferencial, por lo pronto basta. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Es lo mismo aquí, extender este mismo concepto, pero en lugar de a una variable, a varias variables. Entonces, aquí tiene la naturaleza del cálculo, que aumenta la dimensión en términos del dominio, y esto lo dejas fijo, o también lo puedes ir variando el conjunto de partida y el conjunto de ligando. Es lo que uno va. Pero para el curso de ustedes, lo que uno va, de nuevo, una nueva función, ¿cierto? Pero lo que va variando es dónde vive el dominio. En este caso,
por eso se llama varias variables, ¿cierto? Porque el dominio justamente usa varias variables de lo que tú quieres. Entonces el n aquí, voy a explicar qué significa, es un número natural, pero ¿quién decide? Entonces si ustedes miran, ¿cierto? Aquí era 1, aquí era 1. Lo que se mantuvo acá, este fijo, y esto se cambió. Eso es lo que cambió, ¿cierto? Entonces, el n acá es un número natural, ¿cierto? El n mayor o igual a 1. O sea, cuando es 1, recupera el cálculo que ustedes conocen. Es lo que pasa. Cuando es mayor que 1, ¿cómo se interpreta las derivadas, por ejemplo? Y por lo tanto, el nombre de derivadas cuando n mayor o igual a 1, pues las derivadas, digamos, aparece en el lenguaje nuevo para ustedes, que es la derivada parcial. Uno de ellos, derivada parcial. ¿Sí? Derivada parcial, ¿por qué derivada parcial? Porque ya intervienen varias variables, ¿cierto? ¿Sí? Después de este lenguaje también el término de cuando una función es diferenciable, aquí también se habla de diferenciabilidad. Y eso es el detalle. Derivadas como la diferencial, pero para hablar de diferencial tengo que entender cómo las derivadas parciales. Toda esta temática solo lo estoy ubicando a ustedes en dónde uno va, a dónde uno va. Entonces, no los quiero confundir con esto de acá. Por lo pronto ustedes saben, solo derivadas, ¿verdad? ¿Sí? Eso está bueno. Entonces, una primera parte es este escenario en términos de diferenciabilidad. ¿Bien? Pues vamos iniciando un poquito. Entonces, ¿cuál es la motivación aquí? Miren, le puse un gráfico. Vamos a usar bien a veces usamos el GeoGebra, vamos a usar el GeoGebra, o también el matemática, que es el Wolfram Alpha, que está en línea, ¿cierto? Y en términos de esto, lo más importante en los cálculos es lo crucial, saber, digamos, graficar alguna función. Entonces, ¿qué es lo que se va a entender, digamos, en términos prácticos, digamos, lo que uno busca, por ejemplo, el software, ¿sí? Tiene sentencias muy básicas, digamos, y la forma de graficar, si ustedes miran, miren acá, aquí hay una función simple, pero dos variables. Entonces, si uno mira a una variable, puede ser x o y. Entonces, tienes el caso clásico que ustedes conocen. Entonces, voy a ponerlo como un capítulo acá, para ir siguiendo la secuencia. Entonces, voy a poner especie de un capítulo ahí, capítulo 1. Sería nuestro cálculo diferencial en varias variables, ¿cierto? Porque por las derivadas que cálculo diferencial en varias variables. Entonces, ¿cuál es el escenario que decimos? Lo que ustedes conocen y lo que ustedes, el nuevo elemento, ¿cierto? Lo que les decimos, una función, lo de R, este para ustedes ya lo conocen, ¿cierto? Aquí lo que ustedes conocen. Entonces, ¿qué es lo que conocen en este primer escenario? ¿Cierto? Cuando miran acá, inmediatamente lo que ustedes se acuerdan es cómo graficar una función. ¿Cierto? Entonces, aquí un primer objeto matemático es como el gráfico de la función. ¿Sí? Gráfico de la función. ¿Sí? Algo relacionado con lo que aparece en la pantalla y, por ejemplo, lo que ustedes clásico lo conocen, esto de aquí, ¿cierto? Esto de aquí es la parábola, cuando gráfico, ¿cierto? ¿Y por qué una parábola? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando tienen una función f, ustedes pueden definir el gráfico de la función. El gráfico de la función.
el gráfico de la función, si ustedes miran aquí, por el hecho de estar 1 aquí, dimensión 1, su gráfico se puede mirar en la suma de estos por la dimensión, 1 más 1, 2. ¿Cierto? Pero los gráficos acá aparecen así. Aquí puede ser, depende de la variable que tú uses, x, en este caso he usado x, y la imagen es eso. A veces denotan así, ¿verdad? ¿Sí? Entonces este es el eje x, y acá está su imagen, ¿cierto? Que a veces se denota ahí. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Porque como es la parábola, ustedes ya saben que su gráfico es así. Es un problema de maximización también que ya dentro del cálculo diferencial ya saben por qué es un máximo ahí, ¿cierto? Ustedes lo conocen, ¿sí? Pero el gráfico, ¿qué es lo que tiene como componente del gráfico? Para yo poder graficar una función, lo importante es aquí calcular cuál es el dominio de la función, ¿sí? Entonces el dominio de la función. Entonces aquí en el gráfico primero viene así, ¿ven? Por definición es así. Como miran acá, son elementos que están en R2, ¿cierto? Entonces lo expresan así. Son todos los puntos que están en R2, porque yo quiero representar todo este conjunto que está graficado así de parábola, donde, ¿qué es lo que dice? ¿Ve? La segunda componente viene asociada por la imagen de la. ¿Sí? Y una vez que ponen ustedes aquí, el X tiene que estar bien definido, porque para que lo retome la F, o sea, tiene que estar en su dominio. Entonces, para entender un gráfico, lo que le está diciendo, ustedes tienen que determinar el dominio primero. ¿Sí? Entonces, el dominio en esta función, como es un polinomio, ¿cierto? No tiene problema de definición. Cuando tú cambias el X, esto sigue evaluándose en la máquina, ¿cierto? Es como una máquina, digamos, ¿eh? Tú pones un elemento y tu salida es la multiplicación por 2. ¿Sí? Entonces, cualquier número que tú pongas acá siempre va a ser calculado. ¿Sí? Eso es lo que está. Entonces, en eso lo que quiere decir aquí, que yo lo puedo calcular de esta forma, yo lo actualizo simplemente y es de esta forma. Porque el dominio ya es todo. Miren lo que actualicé. ¿Qué X toman? Todo R. Por lo tanto, es de la forma x, f de x. Por eso que su gráfico es así, x, f. Por eso aquí uno toma de esa forma. Bueno, esto ustedes ya lo conocen en funciones a una variable. Pero la idea es, de alguna forma, es mirar cómo se mira este gráfico en varias variables. Es lo que aparece aquí de alguna forma. Pues, ¿cuál es la notación matemática acá? Sería así, ¿no? Recordemos que ahora queremos un dominio, pero ya no de R, sino de R2. ¿Sí? De R2, pero manteniendo su conjunto de llegada hacia R. ¿Sí? Entonces, ¿qué variables aquí? ¿Ve? Yo necesito dos variables aquí. ¿Ve? Dos variables. Entonces, la típica notación que hacen dos variables, x, como el abecedario, ¿cierto? X, y el último, la z. Entonces, ¿cómo lo asocias la imagen? ¿O lo denotas? Una tercera. Entonces, ¿tiene sentido hablar del gráfico? Sí, ¿eh? ¿Por qué? Porque yo puedo visualizar 2 más 1, 3. O sea, el gráfico está en R3. ¿Sí? O sea, cada vez que veas una función de R2 a R, su gráfico va a estar en R3. ¿Sí? Entonces, como definición de gráfico, exactamente es el mismo. O sea, miren acá, miren. ¿Cómo era? En este caso, la variable que usa y su imagen, ¿se dan cuenta? Variable, imagen. Pero aquí tengo, yo ploteo, o mis datos de salida son 2, ¿cierto? Pero mi dato de salida es 1, pero mi dato de entrada son 2. ¿Sí? Entonces, su gráfico de esa misma función va a ser exactamente, pero es una tripleta aquí, ¿cierto? ¿Cómo sería? Las dos primeras para el dominio sería así, ¿cierto? Y la tercera, su imagen. Y de nuevo, ¿esto dónde vive? 1, 2, 3.
Miren el R3, o sea, en el espacio tridimensional, ¿cierto? Donde, de nuevo, el X y tiene que estar en el dominio de la Y. Pero la definición es exactamente la misma, ¿ven? Sí, exactamente la misma. Solo copié y aumenté de cantidad de variables nada más. ¿Ven? Entonces, si uno lo interpreta, miren cómo lo interpreta de alguna forma. Imagínense, solo una cuestión física, digo, imagínense que usted tiene una placa metálica, ¿no? Una cierta placa ahí, un cierto dominio, ¿cierto? ¿Sí? Y quieren medir, digamos, la temperatura, ¿cierto? Esencialmente de una placa ustedes pueden medir una temperatura de este punto. Y este punto se relaciona, digamos, punto P. Entonces, medir la temperatura de una determinada placa, ¿cierto? Me sale un número, ¿cuánto temperatura tiene? Y esto de aquí lo podemos asociar, como yo quiero medir una temperatura, ¿cierto? Aquí está el cero como sistema referencial, que me va a medir cuánta temperatura tiene en este punto. Entonces, esta temperatura lo puedo llamar mi función T de temperatura para asociarlo con. Entonces acá, cuando yo evalúo la función temperatura, me va a salir algún número raro, ¿cierto? O sea, depende de la placa que uno esté mirando, ¿cierto? O sea, imagina de 15 grados, por ejemplo, depende, ¿cierto? Y si no es uniforme, por acá va viendo otra temperatura, ¿cierto? Por ejemplo, ¿qué hago? Que se calentó alguna temperatura, alguna placa, por acá a lo mejor, como está muy lejos de la placa, a lo mejor esto es bien cercano por acá. Otro punto. Casi, no sé, 3 grados. ¿Sí? Entonces lo que está mirando es esa función. O sea, en cada punto voy a mirar la temperatura. Entonces, y esta función es a varias variables porque toma 2 elementos y me arroja un número. ¿Sí? O sea que es simplemente la función de temperatura. ¿Sí? ¿Y eso por qué una lámina? Porque dimensiona. Pero podrías hacerlo, no necesariamente una lámina, podrías hacer un objeto que tenga alguna geometría en 3D. ¿Sí? Entonces, cuando en 3D yo también puedo mirar una temperatura. ¿Sí? De un cubo, por ejemplo, una temperatura, de nuevo me arroja un número. Entonces, la función temperatura es el ejemplo más básico de cómo uno genera una función a varias variables. ¿Sí? ¿Y qué tiene que ver con este ejemplo básico? Este ejemplo básico que, en términos algebraicos, que es lo que les quiero expresar. Simplemente viene así. Un ejemplo aquí. Defina la función de dos variables. Por ejemplo, así. X cuadrado más. Este es el modelo más simple para entenderlo. ¿Sí? ¿Por qué tomé este ejemplo? Porque si tú eliminas acá, donde no hay justamente la parábola. ¿Sí? Pero el detalle es cómo sería el gráfico de esa función. Entonces, lo que está mirando aquí, no está muy bien en términos de. Déjenme usar otro programa que a veces se ve mucho mejor. Pueden usar el GeoGebra, yo no sé con cuál están familiarizados ustedes, ¿sí? Pero son gráficas de superficies. Hola, adelante. Por ejemplo, en algunas evaluaciones yo también considero algún ítem porque a veces no es fácil graficar en 3D, ¿cierto? Pero basta que también me interesa que manejen los software para plotear ciertos gráficos. Eso también hay puntos a veces, a pesar de ser fácil, con su celular también lo pueden ver. Pueden aprovechar de abrir con su celular por ahí o no, para que vayan.
Excelente. Pero observamos esta entonces el comando es simplemente uno agrega la función, ahí la función, en este caso es la suma, ¿cierto? Sí, lo que está. Y aquí pones en qué rango varía x ahí, ¿cierto? ¿Qué rango varía x? ¿Okay? Entonces lo que aparece en la figura es lo que quiero recrear es esto. Recuerden que por la dimensión, dos variables más una de llegada dan dimensión 3. Entonces, tú eliges, digamos que en general uno elige este sistema de coordenadas x y z. ¿Sí? Este es tu sistema en 3D. ¿Sí? Recuerden que lo siguiente en 3D, digamos, tienes tres ejes clásicos: el eje X, el eje Y, porque está hacia atrás, porque está en 3D, y el eje Z, el negativo, estaría aquí. ¿Sí? Entonces aquí está en positivo, aquí está en positivo, y aquí está. Eso es lo que uno visualiza, ¿verdad? Lo que está hacia abajo o hacia atrás son las cosas negativas, ¿cierto? Sí, ¿sí? Entonces, lo que uno quiere recrear es lo siguiente. Recordemos que esto se parece mucho a la parábola, si uno mira. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Hay una cosa bien básica que uno puede observar, que por el hecho de estar elevado al cuadrado, esto siempre es mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Cualquier punto que yo le dé al x por estar elevado al cuadrado, mayor o igual a 0. Lo que significa, cuando yo, digamos, me intento hacer un gráfico acá, ¿no? Todo lo que está debajo del eje Z no hay ningún gráfico, es lo que está diciendo. O sea, todo lo que está, el gráfico está aquí hay un plano cartesiano, ¿cierto? Este es el plano, si uno lo mira x y, este es el plano x y. O sea, del plano x y hacia abajo no hay ningún gráfico, simplemente por ser mayor o igual a 0. ¿Sí? Entonces lo que está en el gráfico es del plano x y hacia arriba. Hacia arriba está el gráfico. ¿Sí? Hacia arriba. ¿Ven? El detalle es de que, de alguna forma, como a partir de la parte matemática, sin usar software, como yo sé que es el gráfico así. ¿Ven? Entonces lo que les quiero ilustrar un poquito es cómo más o menos intento graficar así. ¿Ven? Intento graficar. Lo que pasa es que en el gráfico deberíamos dar un poco más, con las escalas que están, no están muy chicas las escalas. Para que se vaya viendo mejor el gráfico. Puede ser simétrico, no es necesariamente hacerlo simétrico, para que se vea. Y ahí se va formando lo que estoy mirando aquí. ¿Sí? Sí. Y algo interesante aquí, mira, lo vamos a ver también un poquito. Miren lo que hay en un gráfico ahí, hacia abajo. Hacia abajo se llaman las curvas de nivel, ¿cierto? Las curvas de nivel que significan, digamos, a veces esto funciona, digamos, cuando la dimensión es más alta, uno hace cortes y ve más o menos qué es lo que deja de rastro abajo. Pero es como la idea, las curvas de nivel funcionan así. Por ejemplo, yo corto mediante un plano constante, ¿cierto? La cuestión del plano tridimensional significa que esta altura z es constante. Si yo miro aquí, por ejemplo, que en una altura 2, por ejemplo, ¿cierto? Altura 2, lo que está diciendo matemáticamente aquí es lo siguiente.
cualquier valor de XY, entonces uno fija un entero, aquí, un real, donde tiene sentido, digamos, vamos a ver en qué momento tiene sentido. Entonces fijo un real y igual a esta ecuación. ¿Sí? Lo que quiere decir qué valores de x y yo tengo que buscar, ¿no? De tal manera que esto sigue siendo un número fijo. En ese caso yo fijé por referencia el número 2 para entender. Después vamos a fijar qué pasa si es negativo, tiene o no tiene sentido. Entonces lo que está aquí es lo siguiente, x cuadrado más igual. Lo que le decía al inicio, ¿cierto? Esta cantidad siempre es mayor o igual a 0. Entonces los k que yo estoy buscando, entonces k tiene que ser mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Bien? Entonces, en principio yo fijé el 2 para entenderlo. Lo que estoy diciendo aquí, ¿qué me da información esa ecuación? Y esto, ¿se acuerdan ustedes? Una región en el plano, ¿cierto? La variable es x y. Es un círculo de radio raíz de 2 y centro 0, 0. Entonces esto lo puedes escribir así, porque se acuerdan, más, y esto lo puedes escribir así. Como le puse raíz de 2 al azar, digamos, lo tengo que escribir de esa forma. Y eso, ¿se acuerdan que es la ecuación de qué? Es un círculo, centro 0, 0 y radio R raíz. ¿Sí? ¿Bien? Es el círculo, la ecuación del círculo. ¿Sí? Lo que le está diciendo acá, miren, ya saben que son concéntricos, ¿sí? Entonces, lo que tienen aquí es el x y. Lo estoy mirando, las coordenadas x y lo estoy mirando acá. Solo en este plano. Entonces estoy aquí. Yo no lo grafico, obviamente es un círculo de radio. Entonces, esto de aquí representa el corte que está aquí. Entonces, cuando yo corto un plano, digamos, imagínense una lámina, ¿cierto? Cuando yo corto, me deja el rastro. Cuando yo corto aquí, me deja el rastro. Cuando corto un plano, me deja un rastro así. Es lo que está con esta figura. ¿Sí? Entonces, cuando todas estas se van proyectando, ¿cierto? Lo que se está figurando acá, esta misma se proyecta aquí. Y es los círculos que aparecen aquí concéntricos. Entonces, a medida que vas variando el K, porque acá yo lo fijé solo 2, a medida que vas variando, está generando esas curvas de nivel. ¿Sí? Por eso que ustedes han visto, cuando hay tomas, digamos, aéreas, ¿cierto? Por ejemplo, uno va a algunas montañas, ¿han visto? Tomas aéreas, y hay unas curvitas, ¿sí? Justamente se llaman las curvas de nivel. ¿Sí? Y esas curvas de nivel es lo que representan. ¿Sí? Entonces, mirando las curvas de nivel, te voy a dar un indicio cómo es el gráfico. Pero hay que tener más información, ¿por qué? Porque cómo yo distingo, por ejemplo, esto que es tipo parábola o un cono. Porque los conos también, los conos circulares también, sus curvas de nivel son concéntricas. Entonces, ¿cómo no confundirse entre esto que proviene de un paraboloide, que se llama esto de aquí, con un cono? ¿Sí? Porque los conos también son circulares. ¿Sí? Imaginen un cono de un helado, ¿cierto? Uno corta, igual es un círculo. Entonces, con puntos de nivel también son círculos. Entonces, pero ahí está el detalle. O sea, ¿qué más información yo necesito para tener un buen gráfico? Entonces, las curvas de nivel parcialmente sirven para ver cómo es el gráfico. ¿Sí? Entonces, miren lo que va variando cuando el K, y ahora uno puede hacerse la idea solo con curvas de nivel.
acá. Pues ya nos dimos cuenta que al cortar un plano, aquí me salen puros círculos, ¿cierto? De aquí para acá, más grande. Hasta en el límite, ¿cierto? Pues si uno une toda esta posibilidad de cortes, ¿cierto? Etcétera, ¿cierto? Porque sé que son círculos, ¿cierto? Y esto lo puedo mirar aquí abajo, así, como otro color. Todas las proyecciones. Entonces, miren la información que da sobre las curvas de nivel. Esto de aquí, intuitivamente uno lo levanta de nuevo de donde proviene, y eso es lo que parte del plano. Pero hay que tener cuidado con lo que les decía, que podrías tener esta figura esencialmente lo mismo, pero un cono así, recto. Entonces, los conos son así, ¿cierto? Este es recto y este es curvado. ¿Sí? Y los cortes, exactamente, también son con círculos. Entonces, aquí, de nuevo, la proyección hacia abajo también son círculos. Entonces hay que tener cuidado solo con las curvas del nivel. Yo no puedo reconstruir el gráfico, ¿sí? Pero es un buen inicio para la reconstrucción. ¿Sí? ¿Sí? Pero con el ejemplo muy básico de las curvas de nivel. Bien. ¿Qué otro importante en el gráfico que les decía? Para entender un gráfico, yo debo saber calcular el dominio. Entonces, algebraicamente, no me voy a liberar cómo calculo un dominio de una función. ¿Sí? ¿Cómo calculo? ¿Bien? Entonces, la pregunta natural, ¿cuál sería el dominio acá? ¿De nuevo? Todo No, pero las dos variables, es la diferencia. ¿El índice particular? ¿Sí? Sería todo lo real, ¿no? No, pues porque hay dos variables. Lo real es cuadrado. Es R cuadrado. ¿Sí? Entonces sería componente. ¿Está bien lo que tú me... ¿Cuál es tu nombre? Claudio. ¿Ah? Claudio. Ya, Claudio también. Pero ambas reales, que es lo mismo. El X tiene que ser real y el Y tiene que ser real. Y cuando uno lo junta, es un vector en R. Lo único del lenguaje que uno lo cambia. ¿Sí? Exacto. Entonces el dominio exactamente es eso. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es el dominio? El dominio es lo que se mira acá abajo. ¿Ya? Porque cuando hace su gráfico acá de la parábola, ¿sí, verdad? Su dominio era todo R de la parábola. Miren lo parecido que hay eso con la parábola. Por eso que elegí ese ejemplo para que lo vean bien. Esta es la parábola, ¿cierto? Igual X cuadrado. Este es en R, la parábola. ¿Sí? ¿Cuál era lo importante que esto se iba a infinito? Porque el dominio estaba acá. Porque se grafica acá. Todo esto de acá, este es menos infinito, más infinito, y este es el dominio. ¿Sí? El dominio es el que te permite explayarte cómo es el gráfico hacia arriba. ¿Y por qué hacia arriba? Porque es lo que decía, ¿ver? X cuadrado. ¿Sí? Entonces, el dominio, por ejemplo, ¿qué dice? Este punto siempre tiene una altura, ¿ves? Este punto, por eso que se grafica así. ¿Sí? Por eso que es importante. Lo mismo acá, ¿ven? Si ustedes ven, ¿cuál es el dominio que ustedes ya me dijeron? Es el mismo aquí. El dominio esto lo puedo buscar aquí. Este es el dominio. Es todo hacia atrás también, ¿no? Esto lo puedo verificar así. El dominio es todo R. ¿Sí? ¿Ven? Porque tiene dos variables y no tienen problemas de definición. Entonces, siempre la máquina me va a arrojar cualquier número entero que sea positivo o negativo, me va a arrojar un número positivo, siempre. ¿Ven? Entonces, esto es el dominio, todo esto de aquí. El que está en el plano X. Este es el plano en realidad X. Plano X. ¿Ven? Es el dominio. Y miren, sobre el dominio yo podía poner este gráfico, ¿se dan cuenta? Pues por eso que se extendía infinitamente. ¿Sí? Esa es la importancia de la derivativa. ¿Sí? ¿Qué otro importante aquí? Tiene aquí lo que se llama el rango de la función, ¿cierto?
El rango de la función es a donde se extiende. En este caso, De para cero. R es de 0 a más infinito. Y lo mismo acá. Este es el rango, ¿cierto? La imagen. Y acá también. ¿sí? Aquí está el C. ¿sí? Los de 0. Entonces ya te está diciendo en dónde está ubicado el grafo. ¿sí? Son elementos muy básicos, pero ya te dicen dónde está. ¿sí? ¿Qué otros elementos yo necesito para entender un buen gráfico? ¿cierto? Miren acá, como yo de aquí empiezo a distinguir. ¿Será que son rectas o serán que son curvadas? Entonces, ¿en dónde uno va viendo matemáticamente que es lo natural, ¿cierto? ¿Sí? Los cortes que hacen con los ejes, ¿cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si uno mira aquí, ¿cierto? En estos gráficos, uno puede hacer cortes digamos, que depende con los ejes coordenados. ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? ¿Qué figura me deja, por ejemplo, al cortar la superficie, que entre comillas yo no sé, aunque ustedes ya lo saben así, ¿cierto? En principio no sé si por qué. ¿Qué cortes yo debo dar con los ejes cartesianos, los clásicos? ¿Qué figura me deja entre la superficie y los planos coordenados? ¿sí? Entonces, ¿qué figura o traza se llama así? Por ejemplo, aquí miren. Triángulo y un De nuevo aquí. triángulo. Entonces, yo quiero distinguir si era recta o si era curvado, ¿cierto? Entonces, para yo distinguir si es recta o curvado, ¿cierto? Yo tengo que analizar en ese caso con los cortes con los planos. Por ejemplo, aquí. Cuando yo miro aquí, este es mi eje X, ¿cierto? Que había designado. Es mi eje Y, mi eje Z. Entonces yo quiero mirarlo, que por qué acá aparecía algo curvado y no recto, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Yo quiero ver qué trazos da acá, de una forma, qué figuritas. ¿sí? Estoy poniendo en forma genérica y lo que estoy diciendo es que ¿cuál es la intersección de la superficie con el, en este caso yo quiero mirarlo solo aquí, mira. ¿sí? Lo que estoy haciendo es de que esto vale 0. ¿sí? El eje X vale 0, ¿cierto? Cuando el eje X vale 0, yo me quedo con el plano y Z. ¿sí? ¿Entiende? Sí. Cuando el X vale 0, significa que este se colapsa, ¿cierto? ¿sí? Esto está en negativo, ¿recuerda? ¿sí? Cuando X vale 0, esto no tiene. Por lo tanto, yo me quedo simplemente con este plano. ¿sí? ¿sí? Entonces, matemáticamente se hace así. ¿eh? Cuando X vale 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa en la ecuación? ¿sí? La ecuación, recuerden que era ¿Y cuadrado va a ser igual a eso? Z igual, recuerdan que tu ecuación era Z igual, ¿cierto? O era, lo habíamos denotado así, ¿no? Esto era mi función, ¿cierto? ¿Sí? ¿sí? Esto para nosotros era el Z, ¿cierto? Porque era la imagen, ¿sí? La notación que estamos haciendo. Z igual y cuadrado más y cuadrado, ¿cierto? Es la misma superficie, solo escrito de esta forma más simple. Entonces, cuando X vale 0, simplemente lo reemplazas acá. ¿sí? Entonces sale que Z igual. O sea, en el eje YZ, este es de nuevo una parábola. ¿sí? Entonces, de nuevo, exactamente, aquí está tu eje Y. Porque el X no tiene dimensión, ¿cierto? Entonces, de nuevo, Z les hace este rol de la función y cuadrado. O sea, de nuevo, así. Entonces, de Z igual. Entonces, es una parábola, ¿de acuerdo? Entonces, por eso que el gráfico acá no es de un cono, sino es de un paraboloide. Por eso se llama parábola. Paraboloide por la parábola que genera esto. ¿Sí? Profe, ¿El cono sería entre valor absoluto? ¿Mm? ¿El cono sería entre valor absoluto? Claro, un valor que es más o menos, pero recto, ¿no? No con el cuadrado. Dímele. Z y K es lo mismo, ¿no? No, Z, no. Lo que dije acá, sí, lo que dije es que el Z acá es fijo, ¿sí? Pero cuando yo fijo el Z, Ah, ya. aquí estoy fijando, porque el K está fijo. Sí.
Constante. Constante. Pero lo fijé ahí en algún altura. Pero hace el rol de la imagen. Entonces, se dieron cuenta que en los otros ejes también hay este corte. O sea, en cualquier corte que yo haga, siempre me va a salir parábola. Y por eso que su gráfico es de esa forma. ¿Sí? Ahora imagínense esto de aquí que ustedes lo giran. Otra manera de verlo en superficie de revolución. Lo van girando, ¿cierto? Y al girarlo esto de aquí, en este eje, ¿cierto? Girarlo ahí, ¿qué es lo que le va a hacer? Obviamente, recuperan el gráfico que está al girar. ¿Sí? Con eso que lo están girando, lo que están haciendo, cualquier otro corte que ustedes den con otro, no necesariamente los ejes, siempre va a ser una parábola. ¿Sí? Siempre va a ser una parábola. En cualquier parte que ustedes vean por acá, por ejemplo, otro corte por acá, ¿no? Le va a salir así. Y otro corte. ¿Sí? Pues porque están girando todo es simétrico, ¿se dan cuenta? ¿Sí? Bien. Hay una cosa adicional también que ayuda harto en los gráficos. ¿Será que esta figura es simétrica respecto a algún sistema referencial? ¿Sí? ¿Será que es simétrico? ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir la simetría? La simetría usa lo siguiente. Si yo grafico una parte, yo puedo replicar esas partes, digamos, conociendo información de uno. ¿Sí? O sea, lo que quiere decir, por ejemplo, las simetrías, que también se usa también, no todas las funciones tienen simetrías. Entonces aquí, hasta el momento, es para gráficas de superficie. Lo estamos denotando así, ¿no? Z igual. Esto es para nosotros una superficie. Hasta el momento, importante calcular el dominio de la función. ¿Sí? Ya les expliqué para qué es importante el dominio, ¿cierto? Es para ver a dónde se extiende el gráfico. ¿Sí? ¿Sí? El dominio. ¿Sí? ¿Qué otro elemento hemos usado aquí, digamos? Las curvas de nivel, ¿sí? Importante también. Las curvas de nivel. Para las curvas de nivel, ¿qué es lo que hacen? Ustedes resuelven el x y igual a una constante. ¿Sí? Entonces depende de la función, es la constante que van usando. Por ejemplo, en este caso, el k negativo no tiene sentido, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Entonces aquí, en este caso, porque si el k es menor que 0, ¿cierto? Porque yo estoy buscando qué posibles cortes hay con el eje, con los planos constantes, ¿cierto? ¿Sí? Si el k es negativo, obviamente tendría así, ¿no? Si este es negativo y esto es una contradicción, ¿cierto? Porque el k, por esta expresión, es una contradicción. Entonces el k negativo no tiene sentido para encontrar las curvas de nivel. O lo que puede decir uno, que las curvas de nivel para k negativo es vacío, un conjunto vacío, ¿sí? Cuando k vale 0, miren que cuando k vale 0 tiene sentido, ¿cierto? ¿Cuál es la curva de nivel cuando k vale 0? El puro punto, ¿cierto? O sea, exactamente es esto. Esto en su curva de nivel sería el puro punto, ¿sí? O sea, el singleton, ¿sí? O sea, decir que una curva de nivel podría ser un punto también, ¿sí? Entonces, las curvas de nivel, el dominio, ¿qué otro elemento matemático nos sirve para nosotros? Los cortes con los ejes coordenados, ¿cierto? Con los planos coordenados. Entonces, otro elemento que las trazas. En este caso, los planos. Trazas, o para nosotros la sombra que deja entre la superficie con los planos coordenados. Para nosotros los planos coordenados, aquí los clásicos, ¿no? Puede ser el XY, el Z, el otro. Esos son los canónicos, ¿sí? En este caso nos salieron parábolas.
Bien. Miren, depende de la figura, uno con pocas herramientas ya tiene un gráfico, ¿sí? ¿Se dan cuenta? O sea, con pocas herramientas tiene un gráfico, ¿sí? Pero también es importante lo que es la simetría, ¿cierto? Simetría. ¿Sí? Y esto se usa harto, digamos, cuando vamos a ver integrales, por ejemplo, áreas y volúmenes, ¿cierto? Las integrales, las simetrías es muy importante. El cálculo en una parte es sumar la misma cantidad en los otros, ¿sí? Bien. Por ejemplo, acá, ¿a qué se refiere una simetría? Por ejemplo, aquí. Bien. Entonces, lo que estaban mirando aquí, ¿cierto? Estaban mirando aquí, habíamos puesto, detectado eso. Lo único que hemos detectado, los cortes, ¿cierto? Esto es corte en este. ¿Okay? Entonces, lo que le decía, si esto también se puede de alguna forma reflejar, ¿cierto? En otro sentido. ¿Sí? Por ejemplo, miren. Este gráfico tendrá simetría respecto al origen, solo al origen. Será simétrico respecto al origen. Respecto al origen, uno tiene que mirarlo simétricamente en todas partes igual, la distribución de masas que uno puede ver. ¿Sí? Por ejemplo, el de acá no tiene gráfico. ¿Una esfera en el origen sería? Sí, una esfera sí. ¿Ve? Entonces, por eso que algunas figuras tienen simetría respecto al origen. ¿Sí? Y esta no tiene simetría respecto al origen. ¿Sí? ¿Qué quiere decir simetría respecto al origen? Lo que está acá tiene que ser en cualquier parte en torno del cero, en cualquier parte. Simétrico. Por ejemplo, esto de acá tiene que ser simétrico con este punto. O sea, la evaluación de eso tiene que ser la misma función, tiene que ser evaluación la misma. ¿Sí? Pero esto de aquí no tiene este punto. Entonces tiene todo hacia arriba. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no es simétrico respecto al origen. Respecto al origen. Justamente, disculpa, ¿cuál es tu nombre? De a poquito nos vamos conociendo. Ángelo decía una esfera, ¿verdad? Entonces, pero va cambiando de gráfico, de superficie. Ahí, la esfera sería así, ¿cierto? Y esta sí es simétrica respecto al origen. Todo lo que pasa para acá pasa en cualquier parte. La misma distancia. La misma distancia. Eso significa ser simétrico. Pero es simétrica, la simetría se ve solamente con respecto al epicentro. No, Al origen. Al origen en este caso, porque podría no estar. Depende del gráfico de la función. Lo que estoy sumando es varias herramientas que algunos no lo tienen y otros sí. ¿Sí? Y otras sí. Por ejemplo, esto de aquí. ¿Cómo uso la simetría? Basta graficar lo que estoy acá, arriba. Basta graficar acá. Porque los softwares son costosos, digamos, para graficar, porque tienen que usar harto pixel, digamos, ¿cierto? Entonces, basta graficar la parte superior. Y como la función es simétrica, depende de la ecuación que lo vamos a escribir. Entonces, lo que pasa acá, el gráfico yo lo puedo replicar. A eso se refiere a la simetría. O sea, la Un cilindro información... tampoco sería simétrico. ¿Cómo? Un cilindro tampoco sería simétrico. El cilindro, pero depende del cilindro. El cilindro que uno conoce, el infinito, no es simétrico, exactamente. Solo se distribuye en una parte, porque tiene que ser en relación al resto. Exactamente, no es simétrico. Pero ciertas herramientas sí usan, disculpa, ciertas superficies, es importante la simetría. Porque lo que mira uno de ahí es simétrico al otro. O sea, lo que pasa de aquí, todo es exactamente lo mismo. ¿Sí? ¿Sí? Y eso es bueno porque yo basta graficar una parte, después lo grafico eso. Pero aquí hay cierta simetría respecto, no solo al origen, bien, no me sirve, pero puede ser también respecto, por ejemplo, al eje Z. ¿Se dan cuenta que es simétrico? ¿Sí? Al eje Z depende de cómo lo miro. Si yo lo miro aquí, un punto que está acá, ¿cierto? Un punto que está acá. Si lo miro en ese corte que él tenía, estaba acá, ¿cierto? Se va atrás. Entonces, lo mismo que dice, esta misma figurita puede ser reflejada en el otro lado. Entonces aquí, de nuevo, este mismo punto, pero se refleja.
Si lo miras en el corte, miren en el corte primero, antes de poner 3D. Cuidado. Cuando voy a mirar primero en esto que se entiende, en lo que ustedes conocen. Por ejemplo ahí. F de X igual a X. ¿Sí? ¿Qué se entiende una simetría respecto a quién? ¿Sí? Por ejemplo aquí. Por ejemplo, yo fijo 2, por ejemplo aquí, ¿cierto? Obviamente la evaluación es 4, ¿cierto? 4. ¿Sí? Entonces este mismo punto acá tiene una simetría respecto a este eje, ¿cierto? Entonces aquí el número simétrico que hace el rol aquí, obviamente es -2. ¿Sí? Cuando yo evalúo, simplemente es el mismo. Entonces lo que estás viendo aquí, en este caso, la evaluación de X es igual a la evaluación de menos X. ¿Sí? Entonces matemáticamente estás haciendo esto. El X estás cambiando por el menos X y el valor no afecta, es el mismo. Y esto, entonces lo que está diciendo aquí, esta propiedad se llama una propiedad de simetría respecto al eje Y en este caso. Entonces lo que está diciendo, por ejemplo, si yo quiero calcular, por ejemplo, de lo que vamos a ver, si yo quiero calcular esta área completa, ¿cierto? Que me dice que puedo calcularlo, entonces basta calcular solo eso. ¿Sí? Porque es simétrica. Entonces yo calculo solo la mitad de esta figura, después lo sumo. Si esta es una área 1, por ejemplo, esta es una área 2, pero por ser simétrica, esta área 1 es igual a área 2. Entonces cuando te piden cuál es el área total, obviamente el área total es 2 veces cualquier área. Esa es la manera de usar la simetría y evitar cálculos tediosos. Lo mismo para los gráficos aquí. Si yo quiero ver de alguna simetría, hay una simetría aquí con el eje Z. Porque en el eje Z todo se comporta muy bien uno respecto a otro. Y por eso que ese tipo de simetría, uno basta con eso, puede completar todo. ¿Sí? Ese es el detalle de la simetría. Entonces hay simetría respecto a los ejes, ¿cierto? También al origen, que en algunos casos funciona, algunos no, pero eso es importante. ¿Sí? Entonces la simetría es importante para tener un mejor gráfico de lo que uno está haciendo. Más o menos eso quería ilustrarle que está detrás, digamos, entre uno usa una variable a varias variables. Entonces nos cambia un poquito el panorama y también la parte, lo de bueno que hay funciones, digamos, que ya matemáticamente se nos escapan de las manos, por eso que usamos los softwares. Pero eso es para que ustedes vean cómo compatibilizar las dos cosas. Después les voy a dar una lista de superficies conocidas para que ustedes lo protejan y se van a ir familiarizando con el software también. Esa es la idea. Entonces ya vieron cómo usar el matemática, ¿cierto? En línea, no es necesario bajarlo porque a veces no lo tenemos. Siempre ponen yo coloco siempre, por ejemplo, ustedes van colocando solo el buscador aquí, ¿cierto? Como son superficies, simplemente colocan gráfica de superficie, nada más. Y el programa que usan, en este caso el matemática, está asociado al Wolfram. Ahí les sale el buscador directo que el lento del sistema. ¿Qué hora estamos? Falta 20. ¿Bien? Sí. Bien. Y ahí aparece, ¿ven? El Wolfram alfa, el que está libre, Wolfram alfa. Todo pegado, ¿ves? ¿Sí? Eso tiene que ver con el matemática, ¿no? Yo no sé si algunos ya trabajaron con el matemática. A veces trabajan con el MATLAB también, pero no está instalado en línea, entonces es difícil.
Pero estos son lo más fácil de ir a ver. Entonces, miren, lo importante, miren, el proceso inverso es como al revés, ¿verdad? Si yo te doy el gráfico, usted me puede detectar dónde está el dominio y el rango, porque es difícil a veces calcular dominio y rangos en varias variables. ¿Sí? Por ejemplo, en este gráfico, si miran acá, para hacer el proceso inverso, por ejemplo, si yo tengo el gráfico, ¿cómo calculé cuál es su dominio de esa función? ¿Qué es lo que hacen? Proyectan todo acá, ¿y qué es lo que les sale? Con las curvas de nivel, y esto se explaya eternamente, leerlas dos. O sea, ustedes proyectan y les sale el dominio. ¿Bien? Si ustedes proyectan a este lado, todo lo proyectan acá, les sale el eje, centro. Ahí les sale el rango. Entonces, con esa información se amarran los gráficos siempre. Eso es lo de. ¿Qué es lo que tenemos importante? Teniendo un gráfico, yo recién puedo entender lo que es la derivada. ¿Sí? ¿Sí? Porque algebraicamente se puede hacer, ¿cierto? Pero ¿cómo yo entiendo cómo es la derivada aquí? Solo para anticiparle qué es lo que quiero hacer. ¿A dónde los quiero orientar? Entonces, hay un tópico que nos pide en el programa, ¿cierto? Que los límites, continuidad y derivada, ¿cierto? Límites, continuidad. Y aquí tiene las derivadas parciales. Entonces, ¿por qué es importante estos conceptos? ¿Qué es lo que ustedes conocen? De nuevo, F de D, R. Este para ustedes conocen, ¿cierto? El esquema que ustedes. Aquí ustedes saben también que es límite, ¿cierto? Aquí, acá. Límite de funciones, ¿sí? Ustedes pensaban que se iban a salvar, no se salvaron, de nuevo aparecieron. ¿Sí? ¿Cómo les fue el límite aquí, en R? ¿Sí? Pero con este curso vamos a afianzar de lo que ustedes saben. Límite, continuidad, de nuevo. Lo importante, mira, si tú sabes límite, la continuidad es súper fácil. ¿Sí? Si usted sabe límite entender, sabe continuidad. Límite y continuidad. Si sabe continuidad, sabe derivar, ¿cierto? O, disculpa, si sabe límite, también sabe derivar. Porque la derivada es un límite. ¿Sí? La derivada es un límite. ¿Sí? ¿Cuál es la definición de la derivada en un punto? Solo para que se pueda. La derivada en un punto es un límite, ¿cierto? Pero un límite, no la f original, sino la f modificada un poco. ¿Qué es? F. Antes que me olvide, por ahí avanzar su asistencia para no molestar al otro profesor. Entonces aquí sería lo que uno mira aquí, ¿cierto? Cuando alguien se acerca a este punto, ¿cierto? Es la definición, ¿cierto? El límite cuando, entonces aquí. Entonces lo que quiere ver cuando se acerca muy, ¿cómo se llama? De una forma cada vez más cercana a la x sub 0. Hay varias notaciones, ¿cierto? Cuando yo tomo un incremento, ¿cierto? Un pequeño margen de error, menos el mismo acá y esto si lo miro con h es una familia de pendientes, pero que son de las secantes. Pero cuando el h tiende a 0, te sale la tangente, ¿cierto? ¿Sí? Entonces es cuando h tiende a 0. ¿Sí? Entonces al final es un límite, ¿se dan cuenta? Un límite, ¿sí? Un límite. Entonces, lo que le decía, si yo sé límite, sé continuidad. Y si sé límite, también sé derivar. Por eso que el límite es súper importante entender. Súper importante entender. Pero ¿por qué se inventó las tablas de derivación? Porque calcular límite en cada función es muy tedioso, digamos, ¿cierto? Pero en rigor uno podría hacer pura derivación con límites, sino decirle que está derivando, nada, puro límite. Y al final le cuentan el cuento de que es una derivada. Pero es porque al final está calculando un límite. ¿Sí?
Entonces, estos mismos conceptos uno quiere entenderlo para a varias variables. Las varias variables acá, si lo entienden bien acá, el concepto es muy natural para el otro. Pero ¿qué es lo que pasa cuando hacen derivadas? Solo para está justo, ¿no? 8:40, 8:20. 8:20, ya. Déjame un minutito más solo para motivar un poquito. ¿Terminamos acá? Bien. ¿Qué es lo que con esto yo termino y lo termino? Lo que le decía, importante el gráfico, ¿verdad? Importante el gráfico. ¿Por qué el gráfico de esto? ¿Por qué? Ustedes hubieran hecho esto, ¿cierto? ¿Sí? La derivada de eso es 2x, ¿sí? Pero algebraicamente uno se queda con esa parte sin saber, es 2x, pero no sabe qué significa, ¿sí? Solo se aprendió la tabla, ¿sí? Pero ¿qué es lo que está de fondo? Lo que está de fondo es lo siguiente, ¿no? Que tú puedes en cada punto calcular una recta tangente aquí. Y esta recta tiene su inclinación. Por ejemplo, si es 1, aquí es 1, por ejemplo, ¿cierto? Su derivada en 1, ¿cuánto es? Obviamente 2. O sea, tiene inclinación 2. La inclinación, esta es la inclinación. El pendiente es la derivada. Entonces la derivada sería, veo el gráfico, sería la recta tangente en cada punto. Y aquí, ¿cómo sería en este caso? Pasamos para acá, creo que lo vamos a hacer la función. En cada punto sería un tangente, ¿cierto? ¿Sí? Pero ¿cuál es la idea del tangente? Ya sería un plano, porque ya es una superficie. Entonces aquí tengo, esto de aquí se aumenta de dimensión. Si lo aumento de dimensión, sería un plano. Voy a poner chiquitito ahí, para que se vea un plano tangente. ¿Sí? Entonces lo que tengo que calcular es un plano tangente. ¿Sí? Por lo tanto, tengo que, para un plano necesito dos direcciones, ¿cierto? Para encontrar un plano, dos direcciones, dos vectores. El otro plano sería que toca tangente, justo, un punto. En un solo punto, un solo punto. Si no toca un solo punto es porque las derivadas no existen. Y eso tiene que ver con las derivadas parciales. Por eso uno va en entender bien un gráfico para que se entienda la parte geométrica que es lo que está haciendo. ¿Sí? Entonces uno cambia recta por plano. Y nos vemos el viernes. ¿Sí? ¿Sí? Es una clase introductoria un poquito para que vean dónde es la escena. ¿Cuál es su correo? Por acá. Después me puedes compartir ese video para ponerlo en la DECA, plataforma.